Bien, vamos a hablar entonces del tema de la creación a la nueva creación, pero primero el tema de la eternidad a la eternidad, ¿sí? Porque la Biblia habla de la creación y la nueva creación, pero antes de eso es la eternidad y después de eso es la eternidad, ¿sí? Entonces la inclusio de la Biblia, su prólogo y su epílogo comenzaría con la eternidad pasada y continuaría con la eternidad futura, ¿sí? Bueno, la palabra eternidad viene del vocablo ohlam, que significa un tiempo no revelado, un tiempo escondido. A veces se traduce como mundo o siglo o como eón. Su equivalente en griego sería aion, y aion pues significa precisamente un eón, una época de tiempo no definida, ¿sí? Se puede decir que en la Biblia no existe el concepto como nosotros le llamamos eternidad tal como cual. En la Biblia griega es aionos, como decir hasta tiempo indefinido, y en la Biblia hebrea ohlam, significa un tiempo escondido, un tiempo indefinido también. Por eso la Biblia desconoce en sentido estricto el concepto de eternidad, pero vamos a llamarle un tiempo no revelado, un tiempo oscuro, ¿sí? Un tiempo escondido, un tiempo no definido, ¿ok? Dice el Salmo 90, 1 y 2 en la Biblia de las Américas: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación a generación. Antes que los montes fueran engendrados en la tierra y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios, ¿sí? Desde el ohlam hasta el ohlam tú eres Dios, y desde un tiempo no definido hasta otro tiempo no definido tú eres Dios, dice el Salmo 90. Entonces dice Habacuc 1:12 también en la Biblia de las Américas: desde la antigüedad estaba establecido tu trono, Él es soberano desde tiempo indefinido. Tú eres desde la eternidad, Salmo 93:2 dice, la Biblia de las Américas. Y Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? Cuando veas la palabra Señor en mayúsculas, viene el tetragramato en YH, WH o Yod, G, Bau, G, que se suele traducirse Yahvé o Jehová en algunas traducciones de la Biblia. Entonces aquí está el tiempo escondido o eternidad, el tiempo escondido o no definido, que es la eternidad, de la creación a la nueva creación, y en el centro está la muerte y la resurrección de Jesús, ¿ok? Básicamente este es el storyline o la línea histórica de toda la Biblia. Así de sencillo está resumiendo toda la Biblia, y este paréntesis es su inclusio de la creación a la nueva creación. Pero antes hay un tiempo no definido y después hay un tiempo no definido también, ¿sí? En el núcleo, en el centro, está la muerte y la resurrección de Jesús. Se puede decir que este es el meridiano de los tiempos, ¿ok? Bien. Fíjate lo que dice esta Biblia de estudio teológico, Reina Valera de 1960, ¿sí? En su página 2217 explica: el propósito final de Dios para la historia de la redención es crear un pueblo que habite en su presencia, que lo glorifique mediante numerosas y diversas actividades y que disfrute de él para siempre. O sea, que disfrute de Dios para siempre. La historia comienza con Dios en la gloria eterna y termina con Dios y su pueblo en gloria eterna. En el centro está la cruz, donde Dios reveló su gloria por medio de su Hijo. Fíjate, en el centro está la cruz, ¿sí? Eternidad, eternidad, o tiempo indefinido hasta tiempo indefinido. Y en el centro está la muerte y la resurrección del Mesías, ¿ok? Bien. La misma Biblia dice en su página 2217, dice lo siguiente: la historia bíblica de la redención debe entenderse en el contexto de la historia más amplia de la creación.
Primero Adán y luego Israel fueron puestos en el santuario de Dios, que es el huerto y la tierra prometida respectivamente. Acuérdate que te mencioné que la tierra prometida, que fue conquistada por Josué y el pueblo de Israel, era un modelo a escala del paraíso perdido, que ahora como paraíso restaurado. Por eso se la llamaba la tierra que emana leche y miel, ¿sí? Dice aquí, pero tanto Adán como Israel fracasaron en ser mayordomos fieles y obedientes, y fueron expulsados del santuario que Dios había creado para ellos. Pero Jesucristo, el segundo Adán, el hijo de Abraham, el hijo de David, fue fiel y obediente a Dios. Aunque el mundo lo mató a Jesús, Dios lo resucitó a la vida, lo que supuso la derrota de la muerte. Es decir, la resurrección de Jesús supuso la derrota de la muerte. Mediante su Espíritu, Dios derrama en los pecadores la resurrección de vida de su Hijo y crea una nueva humanidad en Cristo. Quienes están en Cristo pasan de la muerte a la nueva vida y dignidad en el santuario de Dios, donde gozarán de su presencia por toda la eternidad. Fíjate qué declaración tan bonita, ¿verdad? Aquí está resumida toda la Biblia de la creación a la nueva creación, en esta Biblia de estudio teológico, ¿verdad? Bien. Ahora, esta misma Biblia sigue diciendo el concepto de un marco textual. Acuérdate de la inclusio, que era una especie de marco. El concepto de un marco textual para la teología bíblica enseña que en el antepenúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 20, Dios saca a sus enemigos, Satanás, la muerte y el mal, que habían entrado en el relato en el tercer capítulo de la Biblia, Génesis 3. Y completa así el relato de la redención. O sea, acá se introducen los enemigos de Dios, acá se sacan los enemigos de Dios. ¿Ok? Los dos últimos capítulos, Apocalipsis 21 a 22, no se limitan a restaurar los primeros dos capítulos, Génesis 1 a 2, sino que van más allá, a un mundo perfecto y santo en el cual Dios está plenamente con su pueblo, y así completan el relato de la creación. Entonces, esa es la estructura de la inclusio bíblica. Todos estos vídeos es nada más para explicarte la inclusio bíblica, el inicio y el cierre textual de la Biblia, la apertura textual y su cierre textual. Y cómo esa apertura y cierre son simétricos. A con A', B con B', C con C', D con D', E con E', ¿sí? Vamos a decir meñique con meñique, anular con anular, dedo medio con dedo medio, dedo índice con dedo índice, pulgar con pulgar. Básicamente, esa es la construcción de la inclusio, del prólogo y el epílogo de la Biblia. Entonces, de la eternidad a la eternidad, y luego se presentan Yahvé, su Hijo y el Espíritu Santo. Recordarás lo que dice Génesis 1, 1 al 5. Ahorita lo voy a leer. Y Yahvé, el Mesías y el Espíritu Santo en la creación, y Yahvé, el Mesías y el Espíritu Santo en la nueva creación. Entonces aquí tenemos el tiempo indefinido, Padre, Hijo y Espíritu Santo inician el relato bíblico, Padre, Hijo y Espíritu Santo terminan el relato bíblico. ¿Sí? Y en el centro está la muerte y la resurrección de Cristo. De nuevo, es una balanza en equilibrio. ¿Sí? Es una ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Paralelismo antitético, una figura retórica muy conocida en hebreo. ¿Sí? Y aquí tenemos la inclusio o inclusión temática, su prólogo y su epílogo. Vamos a ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Dice la versión Reina Valera contemporánea, Génesis 1, 1 al 5. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí está mencionado Dios y su Espíritu Santo. Y dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Este fue el día primero. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, y aquí está el Padre, aquí está el Espíritu Santo, y aquí está el Hijo. Cuando dice, dijo Dios, todo fue creado por la palabra de Dios.
¿sí? Los primeros versículos de apertura de la Biblia mencionan de manera un poquito oculta, sobre todo a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis 1, 1 al 5. Esto ya lo había explicado también en otros vídeos. Cuando dice, y Dios dijo, y procedió a hacerse la creación, ya en el Evangelio de Juan, en el prólogo, en Juan 1, 1 al 5, la versión Reina Valera contemporánea, dice, en el principio la palabra, ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es el mismo lenguaje de Génesis, pero aquí la palabra de Dios ya no es una, vamos a decir, una palabra expresada fonéticamente o vocalmente, sino la palabra personificada, el verbo de Dios, hologos en griego, que evidentemente sería Jesucristo. Entonces, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Génesis 1:26, Reina Valera contemporánea. ¿A quién le estaba hablando? A Dios. Dios, hagamos. Algunos afirman, algunos círculos judíos afirman que era a los ángeles. Los círculos cristianos afirman que le estaba diciendo a su Hijo, Jesucristo. Los círculos trinitarios dicen que se estaba hablando a sí misma la Santísima Trinidad. La realidad es que aquí Génesis no lo dice, pero sí revela que Dios no solamente participó en la creación. Dios, el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma viva para siempre. Nota el plural, hagamos nosotros. Pudiera ser un plural meramente majestático de majestad real, como cuando decimos su majestad. Estamos hablándole no en segunda, sino en tercera persona. Pudiera ser algo así. Pero, bueno, aquí la mayoría de comentaristas afirman que le estaba hablando a su Hijo, ¿no? Porque dicen otros pasajes del Nuevo Testamento que por medio de Jesús Dios creó al mundo. Ok. Entonces aquí tenemos ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la nueva creación. Reitero que de esto ya hablé un poco, pero de todos modos lo estoy retomando por lo que sigue, ¿ok? Por las diapositivas que siguen. Dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí está hablando en el Apocalipsis, ya al final de la Biblia, en los últimos versículos de Apocalipsis, en los últimos versículos de la Biblia. Aquí está hablando Yahvé, Yod, He, Bau, He. Yahweh, o Jehová, o Jehová, o Yahvé, ¿sí? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. Entonces aquí como ¿cuál es el requisito para que se acceda al árbol de la vida? Dice, tendrá derecho al árbol de la vida, a haber lavado sus ropas. ¿Cómo están tus ropas? ¿Cómo están las mías? ¿Sí? Nos hemos librado del pecado voluntarioso, hecho deliberadamente, porque afuera estarán los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los mentirosos. Entonces ya en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación, ya no va a haber pecado, ¿sí? Entonces tenemos que lavar nuestras ropas, blanquearlas en la sangre del Cordero, dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces aquí habla el Padre. Vamos a ver cuando habla el Hijo. Jesús en la nueva creación. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nota cómo dice aquí, este es Apocalipsis 22, 15 y 16, perdón, 14 y 15, este es Apocalipsis 22, 16. Entonces primero habla el Padre, después el Hijo, y después el Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven,
Y el que oiga diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17, Reina Valera de 1960. Entonces aquí está la nueva creación, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la nueva creación. ¿Ok? Ahora, te voy a hablar de este principio fundamental. Es un principio hermenéutico, exegético, es decir, de interpretación, de comprensión y de explicación de la Biblia. Dice Pablo en 1 Corintios 15:46, dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Primero es lo físico, luego lo espiritual. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esta es la Biblia. Su primera mitad, vamos a llamarle de predominantemente física, y la segunda mitad predominantemente espiritual. Todo lo que se narra aquí fueron modelos a escala físicos de realidades espirituales que se iban a presentar en la segunda mitad. Entonces primero es lo físico y después viene lo espiritual. Esa es una regla fundamental para entender las escrituras, todas, así como texto unitario. Lo espiritual no es primero sino lo natural, luego lo espiritual, ¿sí? Aquí tenemos la creación física, aquí la nueva creación espiritual. Aquí tenemos muchos tipos y acá tenemos los antitipos, ¿no? Es decir, modelos a escala que acá se convierten en edificios reales, pero en sentido espiritual. Básicamente toda la historia del pueblo de Israel es una historia, es un museo de modelos a escala que se vendrían a cumplir con la llegada del Mesías, pero ya en sentido espiritual. Por ejemplo, la circuncisión al 8º día, el pacto abrahámico. Ya en el mismo Antiguo Testamento se habla de la circuncisión del corazón y no del prepucio, ¿sí? Entonces hay que circuncidar el corazón. Circuncidar el prepucio es muy fácil, pero circuncidar el corazón es sumamente difícil. Puede llevarnos incluso años o décadas realmente circuncidar el corazón y abrirnos y dejarnos enseñar por Dios. Las tablas de la ley de Moisés, las 2 tablas de los 10 mandamientos, fueron grabadas con el dedo de Dios en piedra. Los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento son grabados por el Espíritu Santo, ya no en tablas de piedra, sino en los corazones. Y eso lo dice Jeremías 31, el nuevo pacto, ¿no? El sacerdocio arónico, el sumo sacerdote Aarón, es un modelo a escala del sumo sacerdote Jesucristo. A los dos se les llama el Christos o el Mashiach, el ungido de Yahvé. El tabernáculo en el desierto es un modelo a escala del templo espiritual de Yahvé, donde Jesucristo es el sumo sacerdote, y así sucesivamente. Entonces, primero es lo físico y después lo espiritual. Después vamos a hablar de los tipos y antitipos, porque eso merece un estudio muy extenso y además muy profundo. Ahorita solamente estoy hablando de la inclusión, de la apertura y el cierre textual de la Biblia. Bien. 1 Corintios 15, 42 al 49, nueva versión internacional. Dice lo siguiente: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. El último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Otra vez una antítesis, ¿no? Adán era del polvo de la tierra, por eso se llamaba Adán. Adam significa de barro, y el último Adán viene del cielo, ¿no? Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así también los del cielo. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces el objetivo de la Biblia es que dejemos de ser como Adán, que se amó más a sí mismo y se vació de Dios, y que nos convirtamos en un último Adán como Jesucristo,
o como el último Adán, y significa vaciarse de su yo y llenarse de Dios. Y ese proceso, esa antítesis, ese paralelismo antitético, esa simetría de espejo no es nada sencilla de llevar a cabo. Se dice fácil, pero puede llevar toda una vida y apenas vamos a empezar a aprender a dejar a Adán y a vestirnos del nuevo Adán, ¿sí? No es tan sencillo, es una tarea titánica, pero básicamente es lo que está diciendo aquí Pablo. Dejar al hombre físico y vestirnos del hombre espiritual. Primero es lo físico, luego lo espiritual. Primero es el hombre natural y después es el hombre espiritual. Miles de millones de seres humanos siguen siendo como Adán, pero ni siquiera se han dado cuenta que el propósito real de su vida es convertirse en alguien semejante al último Adán, que es Jesús. Entonces, volviendo al tema, ¿sí? Dice aquí Pablo, lo que se siembra en esta primera mitad en corrupción, acá se levanta en incorrupción, en la segunda mitad. Lo que se siembra en oprobio, aquí se levanta en gloria, ¿sí? Lo que se siembra en debilidad, aquí en la segunda parte será poder, ¿sí? Se siembra cuerpo natural, acá un cuerpo espiritual. Es decir, no es una mera simetría de espejo, aunque lo es, estructuralmente lo es, pero vamos a decir que lo natural es de este significado y lo espiritual es mucho más significativo. Entonces ahí hay una asimetría. Hay una simetría que a la vez es asimétrica, ¿sí? Entonces, pero esa es la regla para entender la escritura. Primero viene lo físico y después lo espiritual. Acuérdate que yo te mencioné que la Biblia estaba compuesta de 12, es un poema con 12 mistiquios, uno de generación y otro de regeneración, uno de severidad y otro de misericordia, ¿sí? Entonces, esto es lo físico y esto viene siendo lo espiritual. Ese es un principio fundamental para entender las escrituras. Por eso es la creación física y la nueva creación en sentido espiritual. Entonces aquí tenemos la creación y la nueva creación allá arriba. Un hemistiquio físico y un hemistiquio espiritual. Esto ya te lo mencioné en algunos videos. Es un poema con 12 hemistiquios, uno degenerativo y uno regenerativo. El degenerativo es de aspectos muy físicos y el regenerativo a partir de la resurrección de Cristo es de aspectos muy espirituales, ¿sí? El degenerativo termina en la muerte de Cristo y el regenerativo empieza su resurrección. Empieza de la creación a la muerte de Cristo y de su resurrección a la nueva creación. Primero lo físico, luego lo espiritual. ¿Ok? Si entendemos ese principio, será mucho más fácil entender las escrituras. Bien. Ve lo que dice el mismo gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. Dice, hay un breve paso entre el emparejamiento complementario y el elemento de equilibrio que forma parte de la estructura profunda del pensamiento y la imaginación de los escritores bíblicos. Aquí el principio esencial es que el primer elemento de una pareja está incompleto hasta que se introduce el segundo para equilibrarlo, ¿sí? Entonces el primer elemento de la Santa Escritura, el primer hemistiquio, está incompleto hasta que no se introduce el segundo. Por eso no es posible leer nada más el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento está incluido, inmerso, sumergido en el Antiguo, y todo el Antiguo está sumergido o inmerso en el Nuevo. Forma un solo sistema, ¿sí? El ejemplo más dominante de este tiene que ver con la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El primero anticipa y apunta al segundo que lo cumple. Para entender plenamente el Nuevo Testamento requiere conocer las promesas y las premoniciones del Antiguo Testamento. Sin el cumplimiento del Nuevo Testamento, estas promesas y premoniciones, el Antiguo Testamento estaría incompleto e inacabado para siempre. Volvamos al punto. Si nada más tenemos la semilla, la raíz y el tronco, el árbol está incompleto e inacabado para siempre. Si nada más tenemos el fruto allá arriba, las ramas, pero no tenemos el tronco, la raíz
y la semilla está incompleto, ¿sí? Por eso es menester que el árbol de la vida lo entendamos todo, absolutamente, de pies a cabeza, no por partes, ¿sí? ¿Por qué la mayoría de estudios bíblicos y de eruditos bíblicos o de religiones no entiende la Biblia? Porque tienen una epistemología reduccionista. Es decir, nada más ven, unos ven la semilla, otros ven el tronco, otros ven la raíz, otros ven las ramas, otros ven las hojas, pero nadie ve el árbol completo. O algunos otros nada más ven la clorofila, el cloroplasto de la hoja verde del árbol, pero no ven el árbol completo, ¿sí? Otros más van a ver a nivel microscópico la célula de la corteza del árbol, o de su manto, o de su corazón, de su tronco, pero no van a ver el árbol completo. Entonces la mayoría de estudiosos de la Biblia tiende a ver solamente píxeles, pero no la imagen del monitor completo. Por eso la Biblia no se entiende. ¿Y por qué no se entiende? Porque, como dijo Pablo, se requiere de personas espirituales para entender un tema espiritual, ¿sí? Porque la Biblia fue inspirada por Dios, fue respirada por Dios, así, theopneustos, dice 2 Timoteo 3:16, fue respirada, soplada. Theo, Dios, pneo, de pneuma, aire, soplo, theopneustos. Entonces, quien no tenga el Espíritu de Dios no va a comprender esto, nunca lo va a comprender, nada más verá el píxel, nunca verá el árbol de la vida completo. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que explica el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. Entonces, aquí tenemos el árbol de la vida del paraíso perdido, el árbol de la vida del paraíso restaurado. Aquí está uno y aquí está el otro. Y en medio está el árbol de la muerte-vida, que es el xilón. Este es un xilón, este es otro xilón y este es otro xilón. Y ahí está la balanza en equilibrio, la ley del talión, la simetría. Esto se completa con esto. Aquí está un hemistiquio de las cosas físicas y aquí está el hemistiquio de las cosas espirituales. Y el centro de la balanza es Cristo, su muerte y resurrección. ¿Verdad que la Biblia es maravillosa? Es extraordinaria. Y esto se llama paralelismo antitético en términos de la poesía hebrea, porque es un poema. Es un mega poema con dos hemistiquios o dos mitades antitéticas, una degenerativa y otra regenerativa. Sí, ya lo he comentado varias veces. Bien, entonces, no te pierdas el siguiente video y vamos a seguir hablando de la creación y la nueva creación, pero vas a ir a ver hacia dónde nos conduce todo esto. No te los pierdas porque, aunque algunas cosas las estoy repitiendo de los vídeos anteriores, pero les estoy dando otro enfoque y las estoy incluyendo en los siguientes vídeos que te hablarán de cosas que te sorprenderán, ¿vale? No te pierdas estos siguientes vídeos y nos vemos para la siguiente entrega. No te los pierdas, por favor, y si puedes empezar a checar en tu Biblia todos los pasajes que cito para que tú mismo compruebes la maravillosa estructura literaria de la palabra de Dios, te invito a hacerlo, ¿vale? No te pierdas los siguientes vídeos. Hasta pronto.